El tema que les voy a presentar tiene que ver con la determinación de objetivos de una política a corto plazo y la justificación de que podemos encontrar un círculo virtuoso. Y desde un planteamiento de economía política. Van a ver que muchos de los temas que voy a mencionar, en cierta medida, se han profundizado durante toda la mañana. Entonces, de hecho, esta presentación creo que sirve muy bien de cierre para establecer que no todo el futuro es imposible, no todos estos problemas que se han mencionado son imposibles de atender y que, a pesar de que son muchos, puede establecer una agenda con cierto orden. Actualmente existe un modelo, podemos discutir cuál es el nombre de ese modelo, pero creo que ya sea por las críticas que se han mencionado durante la mañana o por las propuestas ahora mismo que se estaban considerando, pues hay unas críticas a algunos elementos de ese modelo, ¿no? Pues un modelo fundamentado en estabilidad macroeconómica, en la búsqueda de mercados a través de la firma de tratados de libre comercio, un modelo que ha desatendido el sector productivo nacional, un modelo que, cuando ahora Raimundo estaba comentando todos estos problemas de desigualdad, pues es porque había una despreocupación por la desigualdad y a veces hasta una justificación moral de que es porque se lo merecen y porque no le trabajan, ¿no? Confusiones eternas entre competitividad y competencia, como si uno implicara el otro. Y este modelo, en términos de crecimiento, pues hemos comentado que de hecho pues presenta serias fallas y si hacemos una comparación por periodos presidenciales, pues en torno a los primeros 80, pues claramente hay una discontinuidad para lo que no necesitamos hacer ningún test estadístico. Estamos en esto que el embajador Suárez Dávila bautizaba como el estancamiento estabilizador. Un crecimiento que es insuficiente, porque a pesar de que algunos de repente hablan del 2% de crecimiento comparándolo con tasas de crecimiento similares de países desarrollados, y dices, bueno, sí, pero países desarrollados no tienen que atender los problemas que tiene que atender México, ¿no? Más del 45% de la población en situación de pobreza, casi el 10% en situación de pobreza extrema. Bueno, creo que ha resultado evidente que es necesario un cambio de modelo. Eso no quita que vaya a haber, creo que todavía hay discusión al respecto, y hay discusión porque hay reticencias. Y hay reticencias porque, a pesar de que el modelo, creo que en términos agregados podemos estar de acuerdo en que hay que criticarlos, pues ha generado también ganadores, ¿no? Entonces hay una discusión ideológica que enfrentar. El problema es que, más allá de hablar de medidas concretas, de reformas estructurales en el caso de México me atrevería a decir a veces simulación institucional, somos expertos en poder aplicar una recomendación institucional específica y que sus resultados no sean los esperados y que le demos la vuelta, pues el objetivo ha de ser específicamente atender a esos resultados. Hay algunos objetivos que muchos compartimos con respecto a los cambios estructurales que necesita México. Se ha hablado y es necesario mejoras en el ámbito educativo, de transformación del tejido productivo, un establecimiento de un Estado de Derecho. No quisiera confundir a la audiencia. Estos objetivos son inaplazables, hay que atenderlos, pero el problema es que exigen un largo plazo. Y para establecer una agenda a tan largo plazo, y estamos hablando de problemas que en países que han conseguido dar el salto hacia el desarrollo han necesitado 20 años para atender de una manera suficiente, incluso más. Entonces, pues actualmente en México no puede plantearse siquiera este plazo. Como comentaba Rolando Cordera, ¿cómo compramos tiempo? Creo que también se refería a la parte externa. Decía, es la pregunta de 64.000 euros, pues igual puedo responderla por 32.000.
en el sentido de que también necesitamos un equilibrio interno. Es decir, si no tenemos una estabilidad institucional interna a suficiente largo plazo, esta agenda de largo plazo es inasumible. Algunos países históricamente lo han enfrentado mediante la creación de autocracia. Pues yo me consideraría alejarme de ese planteamiento, ¿no? Pues creo que todos podemos estar de acuerdo en defender un sistema de libertades democráticas. Entonces, si me hubiesen preguntado hace 6 años y bajo el planteamiento que había de un gran pacto entre muchos partidos por una serie de reformas estructurales, me hubiese recordado esto a los pactos de la Moncloa y hubiese dicho me parece una forma interesante de atenderlo, pero creo que resulta evidente, además por la volatilidad de los resultados electorales, que no era suficiente. No era suficiente un pacto y nadie tiene capital político para plantearse más de un sexenio. La única legitimidad creo que puede provenir de los resultados. Entonces, si aceptamos un régimen democrático y con elecciones presidenciales sexenales y renovaciones de cámaras a plazos menores, pues necesitamos resultados a corto plazo para establecer una agenda a largo plazo. Si no va a ser imposible, ¿no? Entonces, cuando el año pasado discutíamos esto, estábamos intentando plantear una agenda o unos pocos ejes suficientemente amplios que fueran asumibles por cualquier candidato, es decir, que no generaran una discusión ideológica y que pudieran generar resultados a corto plazo. Con el pudieran generar resultados a corto plazo, pues es una posibilidad. En efecto, van a ver que en la medida en que nos han atendido estos durante las últimas décadas en México, también podemos estar un largo plazo sin poder generar resultados sobre ellos. Entonces, no es necesariamente que se vayan a conseguir resultados a corto plazo, sino que es posible. Al contrario, por ejemplo, que un sistema educativo, una reforma del sistema educativo necesita mínimo 15 años para que alguien que se haya formado enteramente durante el nuevo sistema educativo pues sea productivo, ¿no? Y entonces, considerábamos esto, igual ahora que hay candidatos un poquito más aventajados, os puede parecer que está, pero el texto estaba escrito antes de que las ventajas fueran tan obvias. 4 ejes que consideramos y que vamos a justificar que pueden dotar de cierta estabilidad institucional y además generan un círculo virtuoso, que son combate a la corrupción, eficacia de la acción pública, eficiencia en el gasto público y reducción de criminalidad y violencia. Varios de estos ejes se han discutido no solo durante las sesiones de hoy, sino en las sesiones anteriores. Entonces, simplemente me gustaría explicar por qué estos ejes son importantes y cómo se retroalimentan. Entonces, sí, de hecho, algunas características de estos ejes es que, pues en efecto, se retroalimentan. Es imposible atender uno de ellos. De manera particular, los 3 primeros, eficacia, eficiencia y corrupción, están muy relacionados y un poco los estudios que hay al respecto pues se fijan en las consecuencias de los 3. Es muy difícil desglosar el efecto que pueden tener en el crecimiento. Atienden preocupaciones de la sociedad, en ese sentido sirven para construir una plataforma, un apoyo ciudadano que pueda dar cierta estabilidad política a largo plazo, y potencian el crecimiento económico, y esto va a ser una de las conclusiones. Entonces, podemos alcanzar algunos de los objetivos de crecimiento económico en un panorama de 5 o 6 años si se hicieran avances significativos en estas materias. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué tienen preocupaciones? Bueno, pues podemos ver los problemas más importantes según percepción de prevalencia en entidad financiera, y si ven aquí en el rosa oscuro están inseguridad y delincuencia en primer lugar, corrupción en segundo lugar, en quinto lugar mal desempeño del gobierno, en octavo lugar mala aplicación de la ley, noveno lugar falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, falta de rendición de cuentas. Todos ellos están directamente afectados por lo que estábamos comentando.
Si seguimos el argumento, van a ver que desempleo y pobreza van a estar muy relacionados porque, en efecto, estos cuatro ejes afectan al crecimiento económico. En menor medida, digo, finalmente, en la medida que hay una acción pública sobre sanidad y educación pública, podría atender el sexto y el séptimo, pero de hecho pues estaría haciendo una trampa porque esto les comentaba que eran cuestiones que se van a poder atender más a largo plazo. Primeramente, al respecto de corrupción, bueno, pues podemos ver alguna definición que se me parecía importante, ¿no? Porque es con una autoridad pública, algunos hablan también de privada, bueno, podemos decir también privada, se desvía de sus funciones legítimas y del objeto para cuya consecución ha sido designada a fin de obtener un beneficio económico propio. Y quisiera recapacitar un poco sobre esta corrupción, porque no sé si a veces los economistas, y creo que tendríamos que hacer alguna reflexión, porque algunos estudios históricamente de algunos economistas consideran que la corrupción podía ser buena para el crecimiento económico en función de que podía generar mecanismos para saltarse una burocracia demasiado costosa, ¿no? Entonces, a veces tengo la sensación de que los economistas hemos propiciado algún tipo de explicación que generaba una nueva moral a la hora de hablar de lo público. Podríamos preguntarnos cómo se diferencia entre aquella ley que se quiere saltar, si es una burocracia costosa o es una ley necesaria. De hecho, hemos argumentado posteriormente, si la propia burocracia costosa es una razón para generar corrupción, pues ahí tenemos un incentivo para generar la propia burocracia costosa, que es aprovecharse de la corrupción. Entonces, esta explicación pues nada, es muy parcial, ¿no? Tan solo el pago de sobornos supone el 2% del PIB mundial. Eso es una media mundial, pues seguramente superior en México. Propiamente esto no sería un efecto en el crecimiento, pero si vemos estudios que relacionan medidas de eficiencia económica que incluyen corrupción, pues parece que eso está ligada con una desviación estándar, aproximadamente que sería lo que México podría ganar si pasa su situación actual a una situación media mundial. Ni siquiera es que se terminara la corrupción, si pasáramos a tener un nivel medio de corrupción. Pues esto está relacionado con 1,3 puntos porcentuales del PIB. ¿A través de qué? Bueno, pues podemos ver, de hecho, dónde está la mayor relación es la misma asociación es con 2,9 puntos porcentuales sobre la inversión. Entonces, ese es el mecanismo fundamental. Un entorno menos corrupto facilita más la inversión y por ese lado se mejora el crecimiento. No solo, también vemos que de hecho la corrupción está asociada a niveles de menor realización de inversión extranjera. Entonces, tal vez incluso si se está considerando hacer exigencias añadidas, pues bajo un régimen de corrupción, pues esto es mucho menos posible, ¿no? El tema de la inversión, como se ha comentado anteriormente, pues es uno de los problemas en México. No solo, también podemos relacionar corrupción con informalidad, pues, y de hecho esa relación es particularmente fuerte en países con bajos ingresos. Bueno, aquí algunos datos, digo, ya sea porque vean por índice de percepción de la corrupción, por índice de pagadores de sobornos, pues vean un poco los lugares en los que estamos y los países con los que nos estamos comparando, ¿no? Pero creo que es evidente que el problema es muy grave. Se ha hablado de cómo combatirla y de hecho la agenda sería compleja. En cualquier caso son muchos factores, no es nada más un cambio institucional que va a terminar con la corrupción. Es un conjunto de políticas. Y es un conjunto de políticas que exigiría un acercamiento pragmático, un acercamiento que corrigiera aquello que se está haciendo mal en función de los resultados y que, en primer orden, exige voluntad política. En segundo lugar, rápidamente, al respecto de la eficacia de la acción pública, bueno, pues es que actualmente hay una provisión deficiente de bienes y servicios públicos. No lo digo yo, pues lo dice la ciudadanía en función de su satisfacción con respecto a la provisión de los mismos, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Comentaba Juan Carlos,
pues, la necesidad de una reforma hacendaria. Bueno, es que la acción pública, dado los niveles de deuda actual, que algunos comentan que todavía podríamos llegarnos al 100%, pues bueno, si tuviéramos la recaudación de esos países, pues tal vez podríamos llegar al 100%, pero con el nivel de recaudación de México, pues estamos bajo un límite, el límite del 50% puede ser un límite de asunción de deuda, por lo tanto, necesitamos una acción eficaz, que no solo implica al gobierno federal, puesto que tiene a veces menos del 40% del gasto público. Ahí a ese respecto, organismos multilaterales nos han dado consejos de implicar mejor el análisis costo-beneficio en la toma de decisiones. Y bueno, pues en temas de índice de desempeño de programas públicos, bueno, pues podemos ver que aquí en aquellos que son óptimos tenemos más o menos se mantienen, pero bueno, pues en estos que son mejorables, escasos, pues toman mayor protagonismo. De hecho, vamos a peor en los últimos años. Si eficacia se relacionaría con la acción pública, con determinar que los objetivos se logran, bueno, pues por la misma limitación de ingresos y de capacidad fiscal, la eficiencia pues también es un objetivo necesario en la medida en que tenemos que reducir los costos en los que se incurre a la hora de proveer esos servicios. Tengo 5 minutos, creo que sí, voy bien de tiempo. Entonces, ¿con qué está relacionada esa mayor ineficiencia? De hecho, con algunas de las cuestiones que hemos visto. Con mayor gasto público, tal vez no tomado en proporción al PIB, sino en relación a la ejecución de cada uno de los proyectos. Seguramente gastamos demasiado por construcción. Mayor participación de los salarios del gasto público. Entonces, en ese sentido, también habría una necesidad de contener los salarios públicos. Y mayor desigualdad. Los estados particularmente ineficientes son los que generan, los menos eficaces a la hora de reducir la desigualdad a través de su acción. Bueno, en relación a cómo se mejoraría el crecimiento en función de la mejora en la eficiencia, pues tiene que ver a qué se destinarían esos recursos, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos ver estudios en los que cada punto porcentual del PIB que se destina en educación está asociado con 1,5 puntos de crecimiento del PIB per cápita a largo plazo. Entonces nos daría un lugar donde podemos gastarlo, o simplemente gasto público productivo, que también en menor medida pues puede generar ese crecimiento. También en ese sentido, de hecho, algunas de las medidas, el libro de Núñez, de ¿Dónde está la bolita?, después de alguna referencia de algunas, como la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, no encontró el destino del 54,7% de los ingresos excedentes. No me extraña que luego haya alguna motivación para calcular más los ingresos excedentes y luego hay una discrecionalidad en la asignación de los mismos. Muy rápidamente, y yo creo que para todos es evidente, los efectos económicos de la criminalidad y la violencia, pero muy rápidamente vean que si el Institute for Economics and Peace calculaba un impacto del 19% del PIB en 2011, los datos para 2017 todavía no están, pero seguramente van a ser superiores a estos niveles. Para 2015 el impacto se había reducido en 13%, entonces nos dice que es un ámbito en el que, si se obtienen resultados, puede tener impactos sobre el PIB en muy corto plazo. Desde luego, pues no hace falta que les diga que en comparaciones internacionales los costos de México pues nos sitúan en la parte baja. A forma de conclusión, pues que los cambios estructurales en los ejes anteriores, y que en esta obra se cubren de manera puntual cada uno de ellos, creo que ofrecen complementariedad entre ellos. Sería muy difícil aventurarse en una estimación de crecimiento concreta en función a una agenda, pero sí, de alguna manera, dijéramos que
que se corrigen en una desviación estándar, si nos pusiéramos en la media de estos cuatro ejes, en una media internacional, que sería un objetivo que se podría alcanzar en 5 años, pues esto nos podría dar 2 puntos y medio puntos porcentuales extra añadidos sobre el PIB. Bueno, esto a corto plazo nos permite llegar a ese ansiado 5% y además darnos una satisfacción ciudadana en esas materias que nos pueden dar una plataforma política suficiente para acometer las reformas de mayor calado y de largo plazo que el país necesita. Muchas gracias.